Gracias, querido Juanma. Eso se ve delicioso, muy delicioso. Bueno, déjenme contarles que hoy vamos a hablar con un experto en esto, que es la defensa al consumidor y al usuario. Y bueno, voy a saludarlo. ¿Cómo está el doctor Rigoberto Paredes Ayllón? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Linda. ¿Cómo ha estado? Un gusto estar en su programa y un saludo a toda la audiencia aquí por las redes sociales y por la TV. No, muchísimas gracias a usted por el tiempo que nos va a prestar a propósito, un poco para darnos luces a esto que es la defensa al consumidor y al usuario, que creemos es muy importante conocerla. Bueno, pero antes conozcamos nuestro invitado de hoy, ¿les parece? Nuestro invitado de hoy es el doctor Rigoberto Paredes Ayllón, director jurídico, Derecho Administrativo, Derecho Corporativo Empresarial, Derecho Penal. Realizó sus estudios de Derecho en la Universidad Católica Boliviana. Fue electo competitivamente como beneficiario de la beca Fulbright, cursando sus estudios de maestría en the State University of New York, obteniendo el título de Master of Laws, en segunda maestría en Administración y Dirección de Empresas en Escuela Europea de Negocios, obteniendo el título de Master in Business Administration, MBA. Título de diplomado en Ciencias Penales por la Universidad de La Habana, Cuba. Prestó sus servicios a importantes organizaciones públicas y privadas, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Chaco S.A., el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual CENAPI, Mamoed, Centros Comerciales de Bolivia, Microsoft, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Avianca, The Export-Import Bank of the United States, o Laboratorios Grossman, Chequi, USAID y muchas otras. Finalmente, en el ámbito académico, Rigoberto Paredes se ha desempeñado como docente universitario a nivel de pregrado y posgrado de programas de maestrías y diplomados de las universidades más importantes de Bolivia. Bien, queremos saludarlo, doctor, y de verdad, este es un tema, yo creo, importante que sepamos todos los bolivianos, los derechos que debe tener un usuario y un consumidor. ¿Cuál es la diferencia entre usuario y consumidor? Cuando eres usuario, en realidad lo que estás haciendo es estás usando un servicio que te han proporcionado en el mercado, ¿no? Un servicio, por ejemplo, un servicio financiero, un servicio de algún instituto que te está dando un servicio de educación. Pero cuando eres consumidor, básicamente estás haciendo uso de un producto, estás consumiendo un producto. Puede ser un medicamento, puede ser un alimento. En términos coloquiales, esa vendría a ser la diferencia principal. Bien. Ahora, ¿cuáles son nuestros derechos según la ley? Derecho del consumidor y el derecho del usuario, doctor. ¿En dónde estamos fallando en esto de repente? Bueno, fallamos en muchos aspectos, yo creo, pero vamos a los derechos puntualmente. Bien. En Bolivia, nuestro marco legal ha dividido en 6 campos de acción, ¿no? El primer campo de acción es el derecho a la salud y a la integridad física, ¿no? O sea, todos los usuarios, todas las personas de a pie tienen derecho a recibir productos o servicios en condiciones de inocuidad, por ejemplo, en resguardo de la salud, de la integridad física. Vamos a poner un ejemplo típico, ¿no? Si una persona compraba en un supermercado un producto que es expirado o está por expirar, esto está prohibido, entonces tiene derecho a reclamar, ¿no? Después tenemos el derecho al acceso a la alimentación, por el cual los usuarios igual y los consumidores tienen derecho básicamente a tener alimentos a su disposición que estén autorizados de manera regular, permanente, continua, ¿no? Estos alimentos tendrían que ser cuantitativa y cualitativamente adecuados y suficientes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy puntual, ¿no? En cuanto al suministro de alimentos de primera necesidad, los supermercados, en su calidad de proveedores, tienen la obligación de garantizar el acceso adecuado, oportuno, continuo y a un precio justo de los productos alimenticios que formen parte de la canasta familiar, ¿no? Los de primera necesidad, ¿no? Después, el tercer campo de acción que tendríamos sería el derecho a la información. Nosotros tenemos el derecho como compradores de recibir información fidedigna, veraz, completa, adecuada, oportuna sobre las características, ¿no? No vaya a ser, por ejemplo, que una mujer, si está embarazada, tiene derecho a saber, por ejemplo, que la ingesta de un determinado producto le puede producir riesgos al embrión, ¿no? O al feto, ¿no? O para el caso de una madre que tiene un recién nacido, debe haber información sobre los beneficios de la leche materna antes de que compre un producto,
¿no? Exacto. Que ese sería el tercer campo de acción, ¿no? Y ahí tenemos en el cuarto campo de acción el derecho al trato equitativo, ¿no? Y yo diría, es bastante interesante, ¿no? Porque los usuarios y consumidores tienen derecho a que no exista discriminación o diferenciación entre ellos, ¿no? De manera que no se vean perjudicados, por ejemplo, o unos favorecidos y otros desfavorecidos, ¿no? Aquí un ejemplo típico, digamos, es las instituciones las empresas que prestan servicios de entretenimiento, por decirle, una discoteca, ¿no? Que no permite el ingreso de un joven por su sola apariencia, ¿no? Estaría inclusive ingresando a un campo discriminatorio, y ese es el cuarto campo de acción. Tiene derecho a reclamar, ¿no? El quinto sería el derecho a la libre elección de productos y servicios, ¿no? Todos tenemos la libertad, digamos, de poder elegir y seleccionar sin que hayan monopolios y oligopolios, ¿no? Que determinen, digamos, inclusive el precio del mercado entre la oferta y la demanda. Como yo soy monopolio, yo soy el único que tengo esto para vender, entonces yo decido a cuánto voy a vender, ¿no? Entonces eso es algo que está garantizado por la norma y que tiene que ser de alguna manera controlado por las autoridades. Y el último vendría a ser el derecho que tenemos a la reclamación, ¿no? O sea, este derecho tiene una composición mixta, en el sentido de que no solamente es que tú tienes derecho a reclamar, sino también que ese reclamo que tú has puesto ante, en este caso, ante el Viceministerio de Derecho del Consumidor o ante un municipio, tiene que ser atendido y tiene que ser resuelto, ¿no? De acuerdo a lo que la ley establece y conforme a un debido proceso. Importante lo que nos ha hecho un resumen, obviamente, de estas seis puntuales que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, solamente preguntarle, ¿cuál es lo más recurrente, doctor? ¿En qué estamos de repente fallando y no defendiendo un derecho, o no conocemos nuestros derechos como consumidor o usuario? Yo diría dos aspectos que son muy importantes de tomar en cuenta. Es el nivel de velocidad que existe para que un usuario consumidor sea atendido, ¿no? Ahí es donde yo diría tienen un jalón de oreja las instituciones que están a cargo de esto, como ser, digamos, desde el Viceministerio de Justicia, de Derecho del Consumidor, de Defensa del Consumidor y Usuarios y Consumidores, y los municipios que también por medio de las intendencias hacen toman este campo de acción. El problema es que desde el momento en el que uno denuncia, tiene que entrar en una vía crucis para hacer valer sus derechos. Ese es el problema que se tiene, y si no hay apoyo a veces de los medios de comunicación o no va a causar conmoción social, probablemente no haya la debida atención, ¿no? Entonces los mecanismos procesales deberían ser más expeditos, debería ser que no entre el mismo usuario que ya ha sido victimizado por haber comprado algo que realmente era, lo han defraudado, que ya ha sido victimizado, no vuelva a ser revictimizado. Ese es el gran problema, ¿no?, que se tiene en este momento, el tiempo, en realidad. Bien, el tiempo. ¿Y cuál es el segundo que usted decía? Bueno, el problema está en que lo que nosotros logramos por medio del procedimiento es la reposición del producto, ¿ya?, una disculpa formal de satisfacción pública, o la sustitución del producto. O sea, te he vendido este remedio que estaba mal y te lo sustituyo, ¿no? Pero debería haber tal vez la posibilidad de que haya una compensación pecuniaria y que pueda ser la misma expedita, ¿no? O que pueda estar mejor regulado esta parte de derechos del consumidor. Ese es un problema que nosotros vemos. Ahora, entendemos que hay una oficina que defiende al consumidor. ¿Funciona ODECO, doctor? Las ODECOs funcionan. En realidad, por ley, cada entidad en determinados rubros tiene que tener su ODECO, ¿no? Tenemos ahí, primero, el Viceministerio de Defensa de Derechos de los Consumidores, ¿no?, que tiene presencia en 6 de los 9 departamentos, tenemos entendido.
Santa Cruz de la Sierra, están en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en Trinidad, ¿no? Y se denominan centros de atención de usuarios y consumidores. Uno puede ir y sentar su reclamo, ¿no? Eso indudablemente, ¿no? Paralelamente, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, también los municipios tienen que garantizar a los consumidores y usuarios. Esto lo hacen a través de las intendencias municipales y que también hacen su control, ¿no? Y simultáneamente también las autoridades de fiscalización tienen sus oficinas, digamos, donde se puede presentar reclamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema con alguna telecomunicadora, ahí tenemos, ¿no? la autoridad de telecomunicaciones, ¿no? La autoridad de fiscalización y regulación de telecomunicaciones y transportes, ¿no? Bien, ahora vamos a las cosas más sencillas de la vida, doctor. Por ejemplo, como hacer una fila porque quiero sacar de repente algún documento o gestionar algo. Y la espera que se hace y que se tarda un mes, y eso no es también de repente pedir que realmente defiendan nuestros derechos como consumidor y como usuario. Desde luego, desde luego, desde luego. Y empezando ahí por las propias instituciones públicas, ¿no? Empezando ahí por las propias instituciones públicas, que muchas de ellas tienen problemas que son que nosotros como usuarios de un servicio público tenemos somos digamos castigados por un procedimiento largo, moroso, que no tiene razón de ser en la era digital, ¿no? Exacto. O sea, no solamente instituciones privadas, ¿no? También instituciones públicas, y la verdad es que ahí tenemos un gran hueco jurídico, ¿no? Porque tenemos una serie de irregularidades, ¿no? Exacto. Bueno, imagino que hay si la gente comienza a demandar, imagine esos detalles, imagínese usted. Sí, es indudable, indudable. Y esto es bien importante que tomen nota, que muchos de estos aspectos de derechos del consumidor, digamos, han sido resueltos en otros países por medio de procedimientos mucho más simples, incluso que en las primeras instancias te resuelven algoritmos el procedimiento. Claro. O sea, uno deja cierta información, escanea cierta documentación, escanea lo que ha sucedido, y es el propio algoritmo el que da un resultado. Si no está conforme una de las partes, entonces puede apelar y ya viene un ser humano a atender. Pero es inmediato, o sea, es inmediato. O sea, la toma de decisiones es inmediata, ¿no? Sí, pues. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Digamos que tú compras un medicamento, te han vendido un medicamento y está vencido, o estaba a punto de vencer. Entonces, lo único que tienes que hacer es sentar el medicamento, poner el código de barras y decir: este medicamento me lo han vendido en tal fecha. Ya no podían vender porque estaba por vencer, digamos, en una semana. Entonces, el propio algoritmo debería tener la capacidad de resolver esto, ¿no? Se necesita un ser humano para eso. O sea, se tiene el documento, se escanea y ya la inteligencia artificial puede resolver estos temas, ¿no? Pero eso es algo que todavía estamos lejanos de. Yo creo que si entendiésemos que esta era digital realmente nos resuelve estos problemas que son fáciles de resolver, prácticos, y que nos hace la vida más fácil, yo creo que viviríamos y seríamos el país más feliz, ¿no es cierto? No, y además tendríamos un gobierno que se resumiría en un pequeño edificio donde se manejaría todo el país de manera muy eficiente. Exacto, exacto. Doctor, encantada de conversar con usted. Me gustaría quedarme toda la mañana conversando, porque son temas que me apasionan, justamente para ver cómo poder ayudar de repente. Doctor Rigoberto Paredes, ya cuando esté en Santa Cruz lo vamos a tener también aquí con nosotros. Muy amable, muchas gracias. No, con todo gusto, un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Gracias por su tiempo.